¿Qué son los derechos humanos de los pueblos indígenas? En el mundo actualmente existe una población de más de 370 millones de personas que pertenecen a un pueblo originario en más de 90 países del mundo. Fueron los primeros habitantes en encargarse de resguardar y conservar la biodiversidad del planeta, por lo que su rol siempre ha sido crucial para la humanidad. Sin embargo, recién en los años 80, los asuntos de los pueblos indígenas empezaron a ser considerados como asuntos importantes que debían tomar las Naciones Unidas, y así poner fin a la discriminación que sufrían. El paso más importante fue el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas, que reconoce el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como su derecho en ser parte de la toma de decisiones que afectan sus vidas. El convenio consagra como piedra angular la consulta indígena previa, que obliga a los estados a consultar a los pueblos originarios todas las medidas legislativas y administrativas que pudieran afectarlos directamente. Fue ratificado por 22 países. En 2009, la presidenta Michelle Bachelet suscribe a Chile en este convenio. En septiembre de 2007, la Declaración de las Naciones Unidas adoptó un documento oficial que establece que los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas, y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación sobre su origen o identidad indígena. La ONU consagra además que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, a la autonomía o al autogobierno en temas internos y locales. El texto además consagra el derecho a su propio idioma, a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales, su religión y su cosmovisión, su tradición oral, su medicina tradicional, a no ser desplazados y ser reconocidos como dueños del territorio que tradicionalmente han habitado. Al mismo tiempo, tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y a la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos, entre otros derechos para garantizar su forma de vida y subsistencia.